Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy tenemos un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando con fuerza en el vibrante mundo del espectáculo y que, sinceramente, me ha tenido pensando y dándole vueltas toda la semana. Vamos a desgranar esas impactantes declaraciones de Demet Özdemir, esa frase que ha encendido las redes sociales y generado un torbellino de comentarios, no me arrepiento, mantengo mi decisión, ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? ¿A qué decisión se refiere esta talentosa actriz turca que tanto admiramos? Vamos a sumergirnos en esto juntos, a explorar las posibles razones, las implicaciones profundas y, sobre todo, a reflexionar sobre lo que significa defender nuestras convicciones hasta el final, incluso cuando el camino se vuelve incierto o impopular. Y antes de que nos adentremos en la polémica, en los análisis y en las posibles interpretaciones de estas declaraciones, les invito, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Es un simple clic, pero nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de valor y a mantener viva esta comunidad que tanto queremos. Si les gustan nuestros vídeos, no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis, reflexiones y debates. Bueno, hablemos de Demet Özdemir. Es una figura indiscutible en el panorama artístico turco, una de las actrices más queridas y admiradas, no solo por su innegable talento interpretativo y su cautivadora presencia en pantalla, sino también por su carisma natural y su deslumbrante belleza. Cada movimiento, cada declaración, cada paso en su carrera es analizado con lupa por millones de seguidores y por la prensa especializada. Y esta vez, sus palabras han sido particularmente contundentes, cargadas de una seguridad que pocos logran proyectar. No me arrepiento, mantengo mi decisión, Esta frase, aparentemente corta y sencilla en su formulación, encierra un peso emocional significativo y una firmeza que nos invitan a una introspección profunda. ¿Qué tan importante es para nosotros mismos defender nuestras decisiones? ¿Cuándo es verdaderamente necesario decir, hasta aquí, y no mirar atrás, aun sabiendo que el camino a seguir podría ser complicado? Para entender la magnitud de estas declaraciones, es fundamental contextualizar un poco la situación. Aunque no se ha revelado públicamente el detalle exacto de la decisión a la que se refiere Demet Özdemir, el simple hecho de que lo haya hecho en un espacio público, y con tanta convicción y determinación, sugiere que se trata de algo importante. Algo que ha podido generarle dudas internas, presiones externas significativas, críticas o incluso una intensa reflexión personal. Podría tratarse de una elección de índole personal, de un giro en su carrera profesional, de un proyecto que ha decidido emprender o rechazar, o incluso de un cambio de rumbo radical en su vida. Lo que sí es innegable es la fuerza arrolladora de su pronunciamiento. Cuando alguien con su reconocimiento público, con una trayectoria consolidada y probablemente con un sinfín de opiniones externas apuntándola, dice con tal seguridad, no me arrepiento y mantengo mi decisión, está enviando un mensaje poderosísimo que trasciende el ámbito del entretenimiento. Piensen por un momento en cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos enfrentado a momentos cruciales donde la toma de una decisión se convierte en un verdadero desafío. A veces son decisiones que parecen menores, como que desayunar o qué serie elegir para ver por la noche. Pero otras veces, y son estas las que realmente moldean nuestro destino, son decisiones que pueden cambiar radicalmente el curso de nuestra vida. Elegir una carrera universitaria, mudarse de ciudad buscando nuevas oportunidades, terminar una relación sentimental que ya no nos aporta felicidad, aceptar un nuevo trabajo que nos saca de nuestra zona de confort, o incluso rechazar una oferta tentadora por considerarla incompatible con nuestros valores. Son decisiones que casi invariablemente vienen acompañadas de un cóctel de incertidumbre, de miedos latentes y sobre todo, de la influencia de las opiniones de los demás. Y es precisamente en ese punto de quiebre, en ese instante de duda, donde entra en juego esa fortaleza interior, esa capacidad de discernimiento y valentía que todos poseemos en mayor o menor medida. La declaración de Demet Özdemir nos obliga a reflexionar sobre la importancia vital de la autoconfianza y la seguridad en uno mismo. Cuando una persona está genuinamente convencida de que ha tomado la mejor decisión posible para sí misma, en el momento en que la tomó, con la información de la que disponía y considerando las circunstancias que la rodeaban, es capaz de defenderla con uñas y dientes sin vacilaciones. El arrepentimiento, por otro lado, suele surgir cuando empezamos a dudar de nuestras elecciones, cuando sentimos en retrospectiva que podríamos haber actuado de una manera diferente,
o cuando las consecuencias de nuestra decisión no son las esperadas y nos invitan a autoculparnos o a sentir frustración. El arrepentimiento es, en esencia, la manifestación de una disonancia entre la acción tomada y la percepción actual de lo que debió ser. El hecho de que ella diga explícitamente no me arrepiento, es una afirmación radical y profundamente liberadora. Significa que independientemente de lo que haya sucedido después de tomar esa decisión, o de las críticas o juicios que haya podido recibir por parte de terceros, ella no siente en absoluto que se equivocó en su momento. Esto no implica necesariamente que todo haya salido a la perfección, ni que no haya habido momentos de dificultad o desafíos inesperados. Significa, desde su perspectiva y con la información que ahora posee, que la elección fue la correcta para ella en ese contexto específico, y que asume las consecuencias, sean cuales sean, con una entereza y una dignidad admirables. Es un acto de aceptación de su propio proceso vital. Y luego viene la segunda parte de su contundente declaración, mantengo mi decisión, Esto implica una continuidad, una resistencia inquebrantable a ceder ante la presión externa o ante las dudas que pudieran haber surgido con el paso del tiempo. Es decir, no solo no se arrepiente de lo que hizo o decidió, sino que si tuviera que volver a encontrarse en la misma encrucijada hoy, probablemente volvería a hacer lo mismo. O al menos está plenamente comprometida con el camino que esa decisión trazó y no tiene intención de desviarse. Es una muestra de coherencia y de una profunda conexión con sus propios valores y principios. En el complejo y a menudo volátil mundo de las celebridades, donde cada paso, cada palabra, cada gesto es escrutado al milímetro por una audiencia global, mantener una decisión de este calibre puede ser infinitamente más difícil. Hay un ecosistema entero de agentes, publicistas, managers, fanáticos y, a menudo, una constante y abrumadora presión para ajustarse a ciertas expectativas, para mantener una imagen determinada o para seguir un camino que se considera seguro o rentable. Que Demet Özdemir sea capaz de expresar públicamente esta firmeza nos habla de una madurez emocional y una seguridad en su propio camino que son, sin lugar a dudas, admirables. Nos invita a detenernos un momento y a pensar en nuestras propias decisiones, en los momentos en los que hemos dudado, y en cómo hemos defendido nuestras elecciones. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos cedido ante la opinión de otros, incluso cuando nuestro instinto, nuestra intuición más profunda, nos decía otra cosa completamente diferente? ¿Cuántas veces hemos cambiado de rumbo, hemos modificado nuestros planes o hemos renunciado a nuestros sueños por miedo al que dirán, a las críticas ajenas o a decepcionar a alguien a quien queremos? La verdad es que vivir nuestras vidas basándonos en lo que otros esperan de nosotros, en las expectativas que la sociedad o nuestro entorno ha depositado en nosotros, es una receta casi segura para la infelicidad. La verdadera libertad, la auténtica plenitud, reside en tomar nuestras propias decisiones, en ser los arquitectos de nuestro propio destino, y en asumir la responsabilidad total de nuestras acciones, tanto de los aciertos que nos elevan como de los tropiezos que nos enseñan. Las decisiones importantes en la vida rara vez son fáciles. Requieren valentía para enfrentar lo desconocido, una profunda introspección para conocer nuestras propias motivaciones y deseos, y a menudo, un acto de fe en nosotros mismos y en el futuro. Pueden implicar dejar atrás algo que conocemos, algo que nos resulta seguro y familiar, para adentrarnos en un territorio desconocido, lleno de incertidumbres. Pueden generar miedo, ansiedad e incluso la tentación irresistible de dar marcha atrás y volver a la zona de confort. Es precisamente en esos momentos de duda, de incertidumbre, cuando la frase de Demet Özdemir cobra una relevancia especial, convirtiéndose casi en un mantra para la fortaleza interior. No me arrepiento, mantengo mi decisión. Podemos interpretar estas palabras desde diversas perspectivas. Quizás se refiere a una decisión que tuvo consecuencias negativas o desafiantes a corto plazo, pero que ella, con su visión a largo plazo, sabe que fue lo correcto para su crecimiento personal o profesional. Tal vez la decisión fue aplaudida por muchos en su momento, pero ella sentía internamente ciertas dudas o inseguridades que ahora ha superado, y quiere reafirmar la convicción que la llevó a actuar entonces. O incluso puede que se trate de una decisión impopular, que generó controversia o crítica, y ella está reafirmando su firmeza y su convicción ante la adversidad. Lo verdaderamente fascinante es cómo estas palabras, pronunciadas por una figura pública, tienen el poder de resonar en millones de personas alrededor del mundo. De conectarnos con nuestras propias experiencias y de hacernos reflexionar sobre nuestras vidas.
Nos preguntamos, ¿cuál es esa decisión en mi vida de la que no me arrepiento, a pesar de las dificultades? ¿O cuál es esa decisión que estoy defendiendo a capa y espada a pesar de que el camino se ha vuelto arduo? En el fondo, lo que Demet Özdemir nos está transmitiendo con estas declaraciones es que confía plenamente en su propio juicio, en su intuición innata y en su capacidad para navegar por las complejidades de la vida. Y eso, señoras y señores, es algo que todos deberíamos aspirar a cultivar en nosotros mismos. No se trata de ser obstinado o irracional, sino de tener la valentía y la sabiduría de confiar en nuestro propio criterio cuando hemos tomado una decisión tras una reflexión profunda y honesta. Es un acto de autorrespeto. Es importante también notar la sutileza en su lenguaje. Ella no dice todo salió perfecto, o fue la decisión más fácil del mundo. Lo que afirma es que no se arrepiente y que mantiene su decisión. Esto deja un espacio abierto a la imperfección, a la existencia de desafíos, pero reafirma con una fuerza innegable la convicción en el camino elegido. Es un mensaje poderoso de resiliencia, de aceptación de la complejidad de la vida y de la validez de las propias elecciones. Para nosotros como espectadores y observadores de la vida de personas públicas, es fácil caer en la tentación de juzgar, de especular o de formar opiniones rápidas. Sin embargo, lo más valioso que podemos extraer de estas declaraciones, de esta manifestación de fortaleza y convicción, es la lección de vida universal que encierran. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, sobre lo que realmente valoramos en la vida, y sobre la importancia fundamental de ser fieles a nosotros mismos, de honrar nuestras propias verdades. En un mundo que a menudo nos empuja a conformarnos, a seguir senderos trillados, a diluir nuestra individualidad y a buscar la aprobación externa por encima de todo, la actitud de defender nuestras convicciones con firmeza, con seguridad y con integridad, es un acto de rebelión, en el mejor y más positivo sentido de la palabra. Es un acto de amor propio, de autovaloración y de respeto por nuestra propia historia. Si ustedes, queridos amigos, se encuentran en un momento de su vida en el que han tomado una decisión importante y están sintiendo dudas, presiones externas o inseguridades, les invito a recordar las palabras de Demet Özdemir. Si su reflexión interna, ese diálogo honesto consigo mismos, les dice que esa era la decisión correcta para ustedes en ese momento, permítense sentir esa fortaleza, esa convicción. Si bien es fundamental ser autocrítico y aprender de los errores, como seres humanos en constante evolución, también lo es reconocer la validez de nuestras elecciones pasadas, especialmente cuando se tomaron con la mejor intención, con honestidad y con la información disponible. Y si por otro lado han tomado una decisión y sienten que se arrepienten de ella, eso también es completamente válido. El arrepentimiento, si se canaliza de forma constructiva, si se convierte en una herramienta para el aprendizaje y para el crecimiento, puede ser un motor de cambio positivo y transformador. Lo importante en cualquier caso es no quedarse estancados en la autocompasión o en la negatividad. La vida es un continuo proceso de aprendizaje, de adaptación, de crecimiento y de reevaluación. La belleza de estas declaraciones de Demet Özdemir reside en su universalidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a decisiones que nos han puesto a prueba, que han desafiado nuestros límites y que nos han obligado a crecer. Y todos en algún momento hemos deseado tener esa claridad mental, esa fuerza emocional y esa convicción inquebrantable para poder decir con absoluta seguridad, asterisco asterisco, no me arrepiento, mantengo mi decisión, asterisco asterisco. Así que, para resumir, las palabras de Demet Özdemir sobre no arrepentirse de sus decisiones y mantenerlas con firmeza nos invitan a reflexionar profundamente sobre la importancia de la autoconfianza, la valentía y la resiliencia en nuestro viaje personal. Nos recuerdan que defender nuestras convicciones, incluso ante la adversidad, la crítica o la duda, es un acto de integridad personal y de respeto hacia nosotros mismos. Nos animan a confiar en nuestro propio juicio, en nuestra intuición, y a ser los arquitectos dueños de nuestro propio camino y de nuestro propio destino. Espero de corazón que esta reflexión les haya parecido interesante, enriquecedora y que les haya dado algo valioso en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Han tomado alguna decisión importante en su vida de la que no se arrepienten, a pesar de las dificultades? ¿O cuál es ese tipo de situaciones o factores que les hacen dudar de sus propias elecciones? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Sus experiencias, sus perspectivas y sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad y nos ayudan a crecer juntos. Y si les ha gustado este vídeo y esta reflexión, por favor, denle un buen me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también puedan reflexionar sobre este importante tema. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir formando parte de esta increíble comunidad de pensadores y aprendices. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de análisis y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido de valor. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.